Mi nombre es Blanca Estrella. Y el día que mi propio hijo me echó de la empresa que yo misma fundé, entendí por primera vez lo que significaba que te arrancaran el alma sin... Estaba sentada en la sala de juntas, rodeada de caras jóvenes y trajes que olían a ambición, más que a respeto. Había fundado Estrella Verde con mis propias manos hace más de 40 años. Desde la nada, desde una pequeña parcela con tierra dura como mi carácter había levantado un imperio agrícola. Y ahora ahí estaba él, mi hijo, Federico. De pie al otro lado de la mesa con los papeles en la mano y la voz firme. Mamá, esto es por el bien de la empresa. El consejo ha votado. Necesitamos una dirección más moderna. Y mi primera reacción fue la risa. Una risa seca, incrédula, casi burlona. Pensé que era una broma cruel. Pero sus ojos tan fríos y determinados me golpearon con más fuerza que cualquier bofetada. No había espacio para dudas. Federico no solo me estaba despidiendo, me estaba despojando de mi identidad, de mi... Recuerdo que mis manos temblaban no de miedo, sino de rabia contenida. Había sobrevivido a crisis económicas, sequías, robos, a la muerte de mi marido cuando Federico apenas tenía 5 años. Lo había criado sola. Le enseñé a plantar, a negociar, a defender cada centavo como si fuera el último. Lo preparé para tomar las riendas, pero no para Trai. El consejo repetí con voz baja temiendo que se me quebrara. El mismo consejo que yo nombré. Federico bajó la mirada por un segundo. Solo un segundo. Luego me entregó una carpeta. Fría. Oficial. Renuncia voluntaria. Todo había sido planeado. Desde hacía meses. Incluso ya habían reasigna. No tienes por qué hacerlo así. Le dije ya, sin fuerza, sin lágrimas. Pude habértelo dado. Solo tenías que pedir. No contestó. El silencio fue su forma de gritarme que ya no me necesitaba. Lo peor no fue el contenido del documento. Lo peor fue ver cómo varios empleados que yo había considerado parte de mi familia, aquellos a quienes había apoyado cuando sus hijos se enfermaban o cuando les faltaba para pagar la hipoteca, no dijeron una sola palabra en mi defensa. Bajaron la vista. Cómplice, salí de la sala sin firmar. No porque no supiera que el golpe ya estaba dado, sino porque necesitaba tiempo. Para entender, para respirar, para no romperme del todo delante de ellos. Regresé a casa conduciendo sin rumbo fijo durante casi 1 hora. La radio estaba apagada, el aire acondicionado lanzaba un zumbido que parecía compasar mi respiración entrecortada. En el retrovisor mi rostro reflejaba una mujer que no reconocía. No era la Blanca Estrella que luchó durante décadas por un sueño. Era una sombra, un fantasma vestido de traje caro. Al llegar me quité los tacones y caminé descalzas hasta la cocina. Preparé un café como autómata. Era lo único que me mantenía en pie la rutina. El sonido del agua hirviendo, el aroma del café recién hecho, el tacto cálido de la taza entre las manos. Como si lo cotidiano pudiera salvarme del abismo. Encendí la lámpara del salón y abrí el viejo cajón donde guardaba las fotografías. Ahí estaba Federico con su overol de niño y las manos manchadas de tierra. Yo sonriendo detrás de él orgullosa. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Había cosechado su primer tomate. Me miró y gritó: «Mamá, soy agricultor como tú». ¿Dónde se había ido ese niño? Pasé horas sentada en silencio sin moverme más que para beber otro sorbo de café ya frío. Y entonces empecé a entender. Esto no había sido una decisión repentina. Había señales que yo, por amor ciego o por arrogancia maternal, no quise ver.
Su insistencia en modernizar todo su deseo de cambiar el logo, el nombre incluso. Había comenzado a hablar de nuevas direcciones y consultores externos, como si lo que construimos juntos fuera obsoleto. Yo era el obstáculo, el estorbo que debía ser removido, y él, el ejecutor. No dormí esa noche. Me senté frente al escritorio con una libreta y comencé a escribir. No una carta, no una queja, una lista de errores, de oportunidades perdidas, de cada momento en que cedí poder por afecto, en que confundí el amor de madre con confianza ciega. Federico no solo me había traicionado, me había subestimado, pero algo dentro de mí, una chispa vieja y terca que nunca se apagó, comenzó a encenderse de nuevo. Yo no ibas a pelear por el poder. No necesitaba eso. Ibais a recuperar algo mucho más valioso, mi dignidad. Y cuando se diera cuenta de lo que realmente había perdido, sería demasiado tarde. Esa noche Blanca Estrella volvió a nacer. No era la misma mujer que él había echado. Era otra, más fría, más calculadora y sí mucho más peligrosa. Él había hecho su jugada. Ahora me tocaba a mí. No sabía qué dolía más, la traición de Federico o el silencio de los que me rodeaban. La lealtad, como el café mal hecho, pierde su sabor con el tiempo. Me sentía como una reliquia encerrada en una vitrina que alguien decidió mover al sótano. Y lo más humillante es que no hubo gritos, ni insultos, ni escándalo. Solo un trámite. Un movimiento calculado. Una firma que aún no habí. Durante los días siguientes, mi casa se convirtió en una especie de tumba silenciosa. Las paredes parecían absorber mi angustia. Mis pasos resonaban como si fueran ajenos. No prendía la televisión, no contestaba llamadas. Solo caminaba por el jardín, el mismo jardín donde de joven soñaba con transformar la tierra seca en vida. Me sentía como una de esas plantas que sobreviven al invierno más crudo sin sabe. Un lunes por la mañana decidí volver. No a trabajar, no a rogar. Vestida con ropa sencilla, gafas oscuras y un pañuelo atado al cuello como solía llevarlo en mis años de juventud, crucé las puertas de Estrella Verde como una visitante más. Nadie se molestó en mirarme. Muchos de los nuevos empleados ni siquiera sabían quién era yo. ¡Qué ironía, Lafont! Entré al vestíbulo, me senté en una de las bancas y saqué una libreta pequeña que llevaba en el bolso. Empecé a anotar. Los cambios eran evidentes, habían remodelado la recepción con muebles minimalistas y luces frías. El logo antiguo, el que diseñé junto con mi difunto esposo en una servilleta de bar, ya no estaba. Ahora todo era EB Group, sin alma, sin historia. Pasaron unos minutos hasta que vi a Ana, una secretaria leal que llevaba más de 15 años conmigo. Cuando me reconoció, sus ojos se abrieron como platos. Se acercó lentamente como si se enfrentara a un fantasma. «Señora Blanca, está bien», asentí sin emoción. Le pedí un café. Me lo trajo temblando. «No puedo hablar mucho», susurró. «Nos vigilan. Federico tiene a un consultor nuevo, un tal Mauricio, que está auditando todo. Dicen que va a depurar». «Depurar». ¡Qué palabra más fea! Más sucia. En mi época se hablaba de mejorar, de crecer, no de eliminar. La idea de que alguien como Ana, que había estado a mi lado cuando aún imprimíamos facturas con papel carbón, pudiera ser considerada prescindible, me revolvía el estómago. Y Federico, pregunté como si mencionarlo no me desgarrara por dentro. Casi no se le ve. Está en reuniones todo el día con inversores nuevos, extranjeros. Dice que va a revolucionar el negocio. Me lo imaginé rodeado de aduladores, sonriendo con esa arrogancia
que adquirió después de su primer reportaje en la prensa económica. El hijo del agro que modernizó el campo español, titulaban. Ninguno de esos artículos mencionaba a su madre, a la mujer que hipotecó la casa para pagar la primera cosechadora. Esa misma semana empecé a recibir mensajes anónimos, correos electrónicos desde cuentas cifradas, fotografías de reuniones, documentos, balances alterados. Alguien desde dentro me estaba enviando pruebas de que Federico no solo me había desplazado, también estaba hundiendo lo que con tanto esfuerzo construimos. Uno de los correos venía con un adjunto, la copia de una transferencia millonaria desde la cuenta principal de Estrella Verde hacia una empresa fantasma en Suiza. El remitente solo firmaba con una inicial M. Sentí una punzada en el pecho. No era solo traición familiar, era corrupción. Federico estaba saqueando la empresa. Pensé en ir a la policía, en hacer público el escándalo. Pero aún no. No sin pruebas sólidas. No sin estar lista para hundirlo por completo. Y entonces recordé algo. Un detalle que había enterrado entre papeles viejos y recuerdos dolorosos. Años atrás, cuando fundé Estrella Verde, mi abogado de confianza me sugirió incluir una cláusula de control silencioso. Una figura jurídica rara, poco usada pero efectiva. Un fideicomiso ciego que me otorgaba el 51% de las acciones de la empresa a través de una fundación externa. En papel yo había cedido el control, pero legalmente aún lo tenía. Federico lo ignoraba por completo. Corrí al altillo. Entre cajas de fotos, vestidos antiguos y archivos empolvados, encontré la carpeta azul. El contrato seguía intacto con mi firma y la del notario. Validez vigente. En caso de pérdida de rumbo ético o financiero, podía reactivar mi poder legal y remover la administración. Mi mano temblaba. No de miedo, de rabia, de justicia contenida. Ya no era solo una madre traicionada, era una mujer dispuesta a recuperar lo suyo. Durante las semanas siguientes, trabajé en silencio. Contacté a Martina, mi sobrina abogada brillante y discreta. Ella me ayudó a reunir las pruebas, a organizar los documentos, a preparar la tormenta. Tía me dijo un día, esto va a ser grande. Federico va a caer de una altura muy alta. ¿Que caiga? Respondí. Que se rompa. Que aprenda que las raíces de un imperio no se arrancan así como así. Mientras tanto, la prensa comenzaba ya a oler algo raro. Había rumores de despidos masivos, de deudas no declaradas, de tensiones internas. Y VIE Group perdía credibilidad. Y Federico sonreía en entrevistas sin imaginar que el suelo bajo sus pies ya estaba cediendo. La noche antes del golpe final me senté frente al espejo. Me observé como no lo hacía desde hacía meses. Las arrugas alrededor de mis ojos, las canas en mi pelo, las marcas de la vida. Pero también vi la determinación, la fuerza intacta de una mujer que no se rinde. Saqué de un cajón el broche que usaba en mis primeras reuniones de negocios. Me lo prendí al pecho. No como adorno, como escudo. Y entonces susurré, mañana, hijo mío, sabrás quién soy. El día que regresé oficialmente a Estrella Verde, no llevaba ni tacones ni perlas. Me vestí con la misma chaqueta gris con la que había firmado el primer contrato de exportación, hace más de 20 años. No por nostalgia, por simbolismo, para que cuando cruzara esa puerta cada pared, cada sombra, cada mirada, supiera que Blanca Estrella había vuelto. Mi sobrina Martina me esperaba en la entrada con una carpeta negra bajo el brazo y el rostro impasible como buena abogada. Su presencia joven pero firme me recordaba quién fui y quién todavía podía ser. En su bolso llevaba las pruebas. En la mía la cláusula que lo cambiaría todo. Cruzamos juntas la puerta giratoria.
La recepcionista ni siquiera levantó la vista. Para ella yo era una anciana más. Una señora que quizás se había equivocado de edificio. Sonreí. Pronto sabría quién era. Subimos al piso superior. Martina había logrado agendar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración, alegando una crisis interna de gobernabilidad. Federico, claro, no tenía idea. Pensaba que estaba en control. En su mundo de presentaciones, PowerPoint y discursos de innovación se creía invencible. Cuando entré a la sala de juntas, hubo un segundo de silencio. No de respeto, de desconcierto, como si hubieran visto a un fantasma. Federico estaba sentado en la cabecera de la mesa rodeado de sus socios jóvenes y sus asesores modernos. Llevaba puesto un traje entallado y ese reloj de lujo que, irónicamente, yo le había regalado cuando firmó su primer contrato como director general. ¿Qué haces aquí?, balbució. Me senté sin responder. Martina colocó la carpeta sobre la mesa con la calma de quien sabe que la verdad tiene más peso que 1000 palabras. Señores, dijo con voz firme, hoy se activa la cláusula de reversión. Mi clienta, Blanca Estrella, fundadora y propietaria del 51% de esta compañía, a través del fideicomiso Estrella, retoma el control absoluto del Consejo de Administración. Federico se puso pálido. Al principio pensó que era una broma. Luego miró los documentos. Revisó las firmas. Buscó desesperadamente con la vista a su abogado, pero estaba ausente. Había sido notificado esa misma mañana. Demasiado tarde. «¡Esto no tiene validez!», gritó. «Esta cláusula es obsoleta. Fue firmada en otros tiempos, pero no está anulada», respondió Martina abriendo la ley con elegancia. «Y su vigencia fue ratificada ante notario hace apenas 3 semanas». Federico se puso de pie furioso. Golpeó la mesa. Los otros consejeros miraban incómodos sin saber a qué lado ponerse. «¿Qué es esto, mamá? ¿Una venganza?». Respiré hondo. No por duda, por contener el huracán que me rugía dentro. «No, Federico. No es una venganza, es justicia y respeto. 2 cosas que tú nunca aprendiste a valorar». Saqué de mi bolso los documentos que lo incriminaban. Las transferencias fraudulentas, las compras sin autorización, las reuniones con empresas fantasmas. Todo estaba ahí, firmado por él, verificado, legal. «Has saqueado la empresa», dije. «Has ensuciado el nombre de tu familia. Has despedido a empleados con más años de servicio que tú de vida. Todo para alimentar tu ego». Federico cayó de nuevo en su silla. El silencio era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de la sala. Y aún así, continué. «No voy a denunciarte penalmente. No porque te lo merezcas, sino porque prefiero verte enfrentar las consecuencias sin la máscara del hijo perfecto, que aún algunos creen que eres». Ese mismo día se firmó la remoción de Federico como director general. Fue destituido de todos sus cargos. No con gritos, no con drama, con documentos, con frialdad, como él me había hecho a mí. Martina me acompañó a mi antigua oficina. Cuando abrí la puerta todo estaba cambiado, los muebles, las paredes, hasta el aroma. Pero aún quedaba en el aire un leve olor a café, como el que tomaba cada mañana mientras revisaba los informes. Me acerqué al ventanal. Desde ahí podía ver los campos de cultivo que habíamos trabajado juntos. El sol caía sobre ellos como si el mundo aún no supiera lo que había ocurrido. «¿Quieres que te deje sola?», me preguntó Martina. Asentí. Necesitaba estar conmigo misma, sentir esa mezcla extraña de victoria y luto, porque aunque había recuperado lo que era mío,
también había perdido algo que nunca volvería a la imagen del hijo que creí tener. Me senté en el viejo sillón que aún conservaba. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí paz. En los días siguientes, la noticia se expandió como pólvora. La fundadora regresa, decían los titulares. Algunos me llamaban leyenda, otros oportunista. Yo no respondía. No me interesaba lo que pensaran. Solo me importaba limpiar lo que él había ensuciado. Federico desapareció del radar. Se fue del país, según dijeron. Lo último que supe fue que vivía en Lisboa tratando de montar una startup de agricultura digital. Irónico, tan moderno y tan lejos de la tierra que una vez le dio todo. Nunca más me llamó, nunca me pidió perdón. Una tarde de domingo, mientras paseaba por el campo, vi a una joven trabajadora recogiendo tomates con una sonrisa en el rostro. Me recordó a mí hace muchos años. Me acerqué, le ofrecí agua y le pregunté su nombre. Lucía, me dijo. Es mi primer trabajo aquí. Me encanta este lugar. Dicen que lo fundó una mujer increíble. Sonreí. Así pregunté. ¿Y qué dicen de ella? Que luchó mucho. Que la traicionaron. Pero que volvió. Y que desde entonces nada volvió a ser igual. Miré el horizonte. Respiré el aire cálido y en silencio me prometí que esa historia no se perdería, porque a veces lo que parece un final es solo el principio. A veces me despierto en mitad de la noche no por pesadillas, sino por recuerdos. No hay gritos, ni amenazas, ni portazos, solo ese momento exacto congelado en mi mente, en el que la sangre me dejó de circular cuando escuché a Federico decir: «Esto es por el bien de la empresa». Desde entonces aprendí que hay traiciones que no se gritan, que no sangran, que no se ven, pero te parten el alma en dos. Tras su destitución, la empresa quedó en estado de coma. No lo niego, parte de mí temía que no pudiera volver a levantarla. Federico había dejado una red de contratos tóxicos, deudas personal, desmotivado y reputación por el suelo. Pero también quedaba algo vivo, el respeto de aquellos que sí recordaban cómo comenzó todo. Mi regreso fue recibido con discreta esperanza. Nadie lo decía en voz alta, pero lo vi en las miradas, en los saludos más largos, en los «¿Cómo está, señora Blanca?», que antes no existían. La gente volvía a mirar a Xoas a los ojos. Volvía a creer que las raíces podían sostener el tronco. Me encerré durante semanas con un pequeño equipo de confianza. Ana, la secretaria fiel, que nunca me dio la espalda. Tomás, el jefe de logística, que conocía los almacenes como la palma de su mano. Y Martina, mi sobrina, que no solo era abogada, sino estratega de sangre fría. Revisamos contrato por contrato. Rompimos vínculos con proveedores corruptos. Reestructuramos departamentos enteros. Reformulamos los valores de la empresa. Y por primera vez en años volvimos a escuchar a los trabajadores del campo. Ellos sabían lo que hacía falta. Solo necesitaban que alguien los tratara como personas, no como números. Pero nada fue fácil. Recuerdo especialmente una tarde agotada, después de 12 horas de reuniones, cuando me encontré sola en mi oficina frente al espejo. Me vi los ojos cansados, la piel más pálida de lo habitual, y me pregunté en voz alta: ¿y si ya no tengo la fuerza? Y como si el destino me respondiera a ese mismo día, recibí una carta, escrita y a mano con una letra temblorosa. Era de Rosario, una mujer de 73 años que trabajaba recolectando espárragos en una de nuestras fincas en Navarra. Doña Blanca decía: «Gracias por no haberse rendido. Si usted no vuelve, muchos de nosotros nos quedamos sin dignidad. Usted no solo salvó una empresa, salvó nuestro orgullo.
Gracias por recordarnos que los mayores también tenemos voz. Lloré, sin pudor, sin freno. Lloré como no lo hacía desde la muerte de mi marido. No por tristeza, por alivio, por saber que algo en mí seguía intacto la fe en la gente buena. Mientras tanto, Federico seguía sin dar señales. No llamó, no escribió, no apareció, pero su sombra seguía flotando. Algunos de sus antiguos aliados empezaron a filtrar historias que yo era una dictadora que había manipulado todo, que él solo quería modernizar la empresa. Incluso una periodista me pidió una entrevista para dar la otra versión. Me reí, no porque no doliera, sino porque ya no importaba. Entendí que hay dos tipos de poder, el que se impone por miedo y el que se sostiene por respeto. El primero es ruidoso, efímero, devora todo a su paso. El segundo es callado, firme y echa raíces profundas. Yo había sido de las que sembraban en silencio. Un día, en una reunión de planificación, Martina me propuso una idea que me dejó en pausa. «Tía, ¿has pensado en dejar la dirección?» La miré sin entender. «¿Cómo dices? Has hecho lo que tenías que hacer. Recuperaste lo perdido, salvaste la empresa, limpiaste el nombre de la familia, pero...» Y sus palabras me cayeron como una lluvia fría en la nuca. No por lo que decía, sino porque tenía razón. Había dedicado tanto tiempo a limpiar el desastre de mi hijo, a restaurar lo destruido, que había olvidado mirar mi propia vida. Mi jardín abandonado, mi cuaderno de poemas sin terminar, mi deseo muy antiguo de escribir un libro sobre mujeres empresarias invisibilizadas. Y entonces lo supe. Tomé una decisión que me costó más que todas las reuniones, todas las batallas, todas las traiciones juntas. Llamé a una nueva junta. Vestida con el mismo traje con el que regresé la primera vez, me senté al frente y miré a todos con la frente en alto. He decidido retirarme, anuncié. Esta vez, por voluntad propia. Hubo un murmullo de sorpresa. Nadie lo esperaba. Pero no pedí silencio. Lo gané con mi siguiente frase. La dirección quedará en manos de Martina Estrella, mi sobrina, abogada, mujer, y sobre todo alguien que nunca vendió su alma. Martina se puso de pie temblando. La abracé delante de todos. «Tú no eres el futuro», le susurré al oído. «Eres el presente. Hazlo brillar». Los días siguientes fueron extraños, tranquilos, silenciosos. Volví a mi casa. Cuidé mis rosales. Empecé a escribir. Y por primera vez en años dormí 8 horas seguidas sin despertarme a medianoche. No necesitaba más títulos, ni oficinas, ni consejos. Ya había dicho todo. Y lo más importante, había sido escuchada. Mi nombre sigue siendo Blanca Estrella. Y aunque ya no firmo contratos ni dirijo juntas, soy más poderosa que nunca. No por lo que poseo, sino por lo que sé. Porque he visto de cerca la cara de la traición. Y he sobrevivido para contarla. Han pasado 6 meses desde que dejé la dirección de Estrella Verde. Mi rutina ha cambiado. Ahora despierto. Al amanecer paseo entre mis rosales, escribo con calma y bebo café sin urgencias. Sin embargo, lo que ocurrió nunca se fue. La herida sigue ahí. No sangra, pero arde. A veces me preguntan si me siento satisfecha, si mi venganza fue suficiente. Y siempre respondo lo mismo: yo no me vengué. Solo devolví lo que nunca debió ser robado. Pero el destino, ese sí se encarga del resto. Fue un martes cualquiera cuando recibí la llamada. Una voz nerviosa entrecortada pidió hablar conmigo. Era de una periodista económica de renombre, Clara Díaz. Había estado investigando movimientos financieros sospechosos en Portugal. Y el nombre de Federico había surgido varias veces. Doña Blanca me dijo: «Necesito que escuche esto. Lo que su hijo ha estado haciendo no es solo inmoral, es delictivo.
Confieso que mi primer impulso fue colgar. No quería volver a ese pozo, pero algo en su tono me hizo detenerme. Y entonces, escuché todo. Federico había montado una empresa tecnológica agrícola en Lisboa, vendiendo humo a inversores extranjeros. Había falsificado informes de producción, inflado cifras y prometido sistemas de cultivo automatizado que ni siquiera existían. El dinero desaparecía en cuentas fantasmas. La historia se repetía, pero esta vez a gran escala. Van a publicar un reportaje esta semana, me informó Clara. Y queremos incluir su voz, su historia. ¿Aceptaría? Silencio. Miré por la ventana. Vi a una madre joven paseando con su hija pequeña frente a mi casa. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido invisibilizadas, silenciadas, expulsadas de lo que construyeron. Y supe que había llegado el momento. El reportaje fue una bomba. Se publicó un domingo por la tarde y para el lunes los titulares eran unánimes: el hijo pródigo que se convirtió en estafador serial. Incluyeron fragmentos de mi entrevista. No hablé con rencor. No lo insulté. Solo conté la verdad. Desde el primer día en que le enseñé a sembrar hasta el último, en que lo vi destruir lo que con tanto amor le dejé. Las redes explotaron. Muchos empleados antiguos salieron a respaldarme. Compartieron anécdotas, mensajes, fotos. El país entero conoció a Federico. Pero no al innovador brillante, sino al hombre que pisoteó sus raíces. Y mientras él se escondía entre abogados y evasivas, yo firmaba el contrato editorial para mi primer libro, El precio del silencio. El libro se convirtió en un éxito inesperado. No por el escándalo, aunque ayudó, sino por lo que contaba. No era solo una memoria, era una carta abierta a todas las mujeres invisibles que alguna vez construyeron imperios y fueron desalojadas de ellos sin ruido. En las presentaciones me paraban señoras mayores, jóvenes, emprendedoras, incluso hombres. Me abrazaban. Me decían, gracias por no callar. Y yo pensaba, ¿cómo no hablar si el silencio me casi me mata? Pero el destino, caprichoso como es, aún tenía algo más reservado. Un día recibí una carta. Papel elegante, escritura reconocible. Era de Federico. Mamá comenzaba. Quizá no tengo derecho a llamarte así, pero no sé cómo empezar de otra forma. Sé lo que hice. Sé lo que perdí. Perdí tu confianza, tu amor. Y lo único que jamás debí tocar, tu legado. Leí sin emoción. No porque no me importara, sino porque ya no dolía. Sé que no me perdonarás. Y no lo pido. Solo quiero que sepas que estoy empezando de nuevo, que estoy en tratamiento, que quiero reconstruirme. No para ti, sino para mí. Pero si algún día me permites mirarte a los ojos sin bajar la cabeza, estaré aquí. Doblé la carta. La guardé en el cajón. Y seguí con mi día. No lo odiaba, pero tampoco lo necesitaba. Una semana después, me invitaron a recibir un premio nacional por contribución empresarial histórica. Subí al escenario con un vestido verde oscuro, el color de mis campos, y un pañuelo que perteneció a mi madre. Cuando me entregaron la placa, todo el auditorio se puso de pie. Aplaudían, lloraban. Me llamaban la fundadora incansable, la mujer que renació. Tomé el micrófono. Gracias, dije. Este reconocimiento no es solo para mí. Es para todas las que fueron llamadas intensas, viejas, obsoletas o demasiado emocionales mientras levantaban el mundo con sus manos. Hoy les devuelvo su voz. Y les digo, no están solas. No lo han estado nunca. Ovación. Lágrimas.
Un silencio poderoso. Esa noche al regresar a casa me preparé una copa de vino y salí al jardín. La luna estaba llena como si también celebrara. Me senté bajo el limonero que planté con mi esposo el primer año de casados. Cerré los ojos, respiré y entendí que no necesitaba más. No venganza, no castigo, solo la verdad. Y la verdad, cuando se dice completa, siempre termina por colocar a cada uno en su lugar. Hoy Blanca Estrella no es solo un nombre en una placa.